Feliz lunes para todos, que Dios me los bendiga enormemente. Buenos días, buenos días, buenos días. Qué alegría poder comenzar la semana con todos ustedes conectando puntos. Este es nuestro programa diario de la lectura diaria de la Biblia, nuestro programa de la lectura diaria de la Biblia. Mi nombre es Gamaliel Feliciano, Doctor Gama. Saludos cariñosos desde nuestra iglesia acá en Tennessee. Su Casa Church es una iglesia adventista ubicada en el campus de nuestra Universidad del Sur en Estados Unidos, Tennessee, Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a continuar con nuestra lectura y quiero exhortarte a que busques tu Biblia. Si no estás conduciendo, hay muchas personas que nos escuchan mientras están conduciendo o haciendo ejercicio, así que no pueden abrir su Biblia para leer, pero si tienes la oportunidad, te invito a que abras tu Biblia o abras tu aplicación en tu teléfono y que nos sigas en la lectura. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Esa es la que estamos utilizando. Y hoy vamos a ir al libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 4 y 5. Quizás el 6. Vamos a ver cómo podemos hacer. Y en Romanos ya estamos por el capítulo 14 de Romanos. Así que abre tu Biblia, tu aplicación, tu marcador, tu libreta. Haz anotaciones, eso es importante. Gracias por estar conmigo. Te recuerdo también que el chat está disponible para ti si deseas dejar por ahí tu petición de oración. Este es el momento. Vamos a orar y comenzamos. Padre bueno, gracias por el amor que podemos sentir en nuestra vida, por la vida misma. Gracias por tu presencia en nosotros. Gracias también por todos los padres que día a día nos sintonizan y que en el día de ayer pues celebraron su día especial. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos entonces a la Biblia. Segundo libro de Samuel, capítulo 4. Por allí es que andamos en el día de hoy. Segundo libro de Samuel, capítulo 4. ¿Están listos? Vamos a leer. Cuando Isboset, hijo de Saúl, se enteró de que Abner había muerto en Hebrón, se acobardó, y con él todos los israelitas. Isboset contaba con 2 sujetos que comandaban bandas armadas. Uno de ellos se llamaba Baná y el otro Recab. Y ambos eran hijos de Rimón, el berotita, y pertenecían a la tribu de Benjamín. Berot se consideraba parte de Benjamín, pues los habitantes de Berot se habían refugiado en Gitayín, donde hasta la fecha residen. Por otra parte, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo de 5 años llamado Mefiboset, que estaba tullido. Resulta que cuando de Jezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, su nodriza lo cargó para huir, pero con el apuro se le cayó y por eso quedó cojo. Ahora bien, Recab y Baná, los hijos de Rimón el berotita, partieron para la casa de Isboset y llegaron a la hora más calurosa del día, cuando él dormía la siesta. Con el pretexto de sacar un poco de trigo, Recab y su hermano Baná entraron al interior de la casa y allí mismo lo apuñalaron en el vientre. Después de eso, escaparon. Se habían metido en la casa mientras Isboset estaba en la alcoba, acostado en su cama. Lo mataron a puñaladas y luego le cortaron la cabeza y se la llevaron. Caminaron toda la noche por el Arabá, y al llegar a Hebrón le entregaron a David la cabeza de Isboset, diciendo: «Mire, su majestad, aquí le traemos la cabeza de Isboset, hijo de su enemigo Saúl, que intentó matarlo a usted. El Señor ha vengado hoy a su majestad por lo que Saúl y su descendencia le hicieron». Pero David les respondió a Recab y a Baná, los hijos de Rimón el berotita: «Tan cierto como que vive el Señor, quien me ha librado de todas mis angustias, les juro que quien me anunció la muerte de Saúl se imaginaba que me traía buenas noticias, pero la recompensa que le di por tan buenas noticias fue apresarlo y matarlo en Siclag».
y con mayor razón castigaré a los malvados que han dado muerte a un inocente mientras éste dormía en su propia cama. ¿Acaso no voy a vengar su muerte exterminándolos a ustedes de la tierra? Entonces David les ordenó a sus soldados que lo mataran, y que además les cortaran las manos y los pies, y colgaran sus cuerpos junto al estanque de Hebrón. En cambio, la cabeza de Isboset la enterraron en Hebrón, en el sepulcro de Abner. Capítulo 5. Todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David. Le dijeron: Su Majestad y nosotros somos de la misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. El Señor le dijo a Su Majestad: Tú pastorearás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David, y allí el rey hizo un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso ungieron a David para que fuera rey sobre Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 46 años. Durante 7 años y 6 meses fue rey de Judá en Hebrón. Luego reinó en Jerusalén sobre todo Israel y Judá durante 33 años. El rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén para atacar a los jebuseos que vivían allí. Los jebuseos, pensando que David no podría entrar en la ciudad, le dijeron a David: Aquí no entrarás. Para ponerte en retirada nos bastan los ciegos y los cojos. Ay, ay, ay. Pero David logró capturar la fortaleza de Sión, que ahora se llama la ciudad de David. Aquel día David dijo: Todo el que vaya a matar a los jebuseos, que suba por el acueducto para alcanzar a los cojos y a los ciegos, los aborrezco. De ahí viene el dicho: los ciegos y los cojos no entrarán en el palacio. David se instaló en la fortaleza y la llamó Ciudad de David. También construyó una muralla alrededor desde el terraplén hasta el palacio. Y se fortaleció más y más, porque el Señor Dios Todopoderoso estaba con él. Hiram, rey de Tiro, envió una embajada a David y también le envió madera de cedro, carpinteros y canteros para construirle un palacio. Con esto David se dio cuenta de que el Señor, por amor a su pueblo, lo había establecido a él como rey sobre Israel y había engrandecido su reino. Cuando David se trasladó de Hebrón a Jerusalén, tomó más concubinas y esposas, con las cuales tuvo otros hijos y otras hijas. Los hijos que allí tuvo fueron Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibhar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliadá, Elifelet. Al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de Israel, subieron todos ellos contra él. Pero David lo supo de antemano y bajó a la fortaleza. Los filisteos habían avanzado, desplegando sus fuerzas en el valle de Refaín. Así que David consultó al Señor: ¿Debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, respondió el Señor. Te aseguro que te los entregaré. Entonces David fue a Baal-Perasim, y allí los derrotó. Por eso aquel lugar se llama Baal-Perasim, pues David dijo: El Señor ha abierto brechas a mi paso, entre mis enemigos. Así como se abren brechas en el agua, Allí los filisteos dejaron abandonados sus ídolos, y David y sus soldados se los llevaron. Pero los filisteos volvieron a avanzar contra David y desplegaron sus fuerzas en el valle de Refaín. Así que David volvió a consultar al Señor. No los ataques todavía, le respondió el Señor. Rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo, y entonces atácalos por la retaguardia. Tan pronto como oigas un ruido como de pasos sobre las copas de los árboles, lánzate al ataque, pues eso quiere decir que el Señor va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Así lo hizo David, tal como el Señor se lo había ordenado, y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Capítulo 6. Una vez más, David reunió los 30 batallones de soldados escogidos desde Israel, y con todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines.
Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva, que llevaba el arca de Dios. Ahío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento, y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: «Es mejor que no me lleve el arca del Señor». Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom de Gat, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Cuánta enseñanza, ¿eh? En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obed-edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que, entre vítores y al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana, y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. El arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado. La instalaron en su sitio y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso. Y a cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, que eran toda una multitud de hombres y mujeres, les repartió pan, una torta de dátiles y una torta de uvas pasas. Después de eso, todos regresaron a sus casas. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó: «¡Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel!». El sarcasmo estaba encendido de seguro allí, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales. David le respondió: «Lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor, y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores». Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Muy bien, vamos entonces a Romanos 14. Es el capítulo por el que vamos en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 14. Saben que en Ellen G. White dice acerca de esta experiencia de David, que fue, ¿cuál es la palabra que ella usa? Solemne, si mal no recuerdo, esa es la palabra que ella utiliza para referirse a la experiencia de David trasladando el arca y su danza y todo lo que Mical estaba señalando como de manera despreciante, ¿no? Como un desprecio. Ella lo señala como el momento más solemne de la vida completa de David. De la vida de David. Interesante, ¿no? Interesante. Muy bien. Romanos capítulo 14. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones.
A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come todo de todo, come para el Señor, y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene, y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Yo, de mi parte, estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. Aún en una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro, lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Y bien, el contexto de este capítulo es muy interesante, muy interesante. Te exhorto a que lo leas de nuevo y a que busques y estudies por tu cuenta, ¿eh? No esperes a que te lo demos todo masticadito. Es bueno estudiar por nuestra cuenta. Bueno, familia, hasta aquí estamos por el día de hoy. Gracias por haberme escuchado. Gracias por haberte conectado con nosotros. Siempre es un placer saber que Dios te bendice a través de la lectura diaria de la Biblia. Nuestra meta es leer la Biblia completa en el 2021. Vamos rumbo a eso. Pero aún más importante que eso, nuestra meta diaria es descubrir la belleza de Dios un día a la vez. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de la lectura, a través de conectar esos puntos de la revelación de Dios en su palabra. Gracias por haber estado conmigo, aquellos que están ahí en el chat. Besotes para todos, saben que los quiero muchísimo, como si fueran hijos míos. Que Dios me los bendiga y que todos tengan un día bien especial. Vamos a orar y nos despedimos, ¿les parece? Padre bueno, una vez más, gracias por tu palabra, la cual jamás retorna atrás vacía. Dirígenos en el día de hoy y que podamos verte, que podamos sentirte. Te amamos, Señor.
En el nombre de Jesús. Amén. Familia, besote, abrazo cibernético y será hasta mañana a las 6:58 de la mañana en otra edición más de Conectando Puntos con este servidor, Dr. Gama. Que la pasen chévere, 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 chévere. Hasta mañana. Bye bye.